Hace unos días, una de nuestras hermanas compartió con nosotros una experiencia que le resonó profundamente. Reveló una verdad profunda que Jesús le había revelado sobre el devastador incendio en Los Ángeles. Te animo a que nos acompañes hasta el final de este relato para que comprendas plenamente el significado de su experiencia y su mensaje. Mi nombre es Lila Morgan, y la experiencia que estoy a punto de compartir tuvo lugar el 9 de enero de 2025. Las noticias de los incendios en Los Ángeles habían inundado todos los medios de comunicación. De un canal a otro, se mostraban las mismas escenas desgarradoras, barrios enteros consumidos por el fuego, familias que huían apresuradamente con solo las posesiones más escasas en la mano y valientes bomberos arriesgando sus vidas para contener un incendio que parecía imposible de controlar. Fue una tragedia que nadie podía ignorar. Pero cuanto más veía, más profundo era el dolor en mi corazón. Esa noche, me encontré sentada sola en mi porche, contemplando la vasta extensión del cielo que se oscurecía. La gravedad de los acontecimientos que se desarrollaban tan lejos parecía agobiarme. Mi mente estaba consumida por pensamientos sobre la gente que estaba sufriendo. Me imaginé a madres abrazando a sus hijos, abrumadas por la incertidumbre de dónde podrían dormir esa noche. Me imaginé a padres luchando por mantenerse fuertes mientras sus hogares eran reducidos a cenizas. La angustia que presencié en sus rostros se sintió como si estuviera grabada en mi propia alma. Señor, susurré, con la voz temblorosa de la emoción, ten piedad de ellos. Consuela a quienes lo han perdido todo. Concede fuerza a los bomberos y equipos de rescate que están trabajando incansablemente para salvar vidas. Envía lluvia, Señor, para traer el alivio tan necesario. Mientras oraba, las lágrimas brotaron de mis ojos. En ese momento, sentí una abrumadora sensación de impotencia. ¿Qué podría hacer desde tan lejos? No conocía a nadie en Los Ángeles, pero el dolor y el sufrimiento de la gente allí se sentían tan personales. Era como si su dolor se hubiera extendido a través de las millas y se hubiera asentado profundamente en mi corazón. A medida que la noche se hacía más oscura, finalmente me retiré al interior para prepararme para ir a la cama. Pero la pesadez que me oprimía se negaba a desaparecer. Se aferraba a mí, un recordatorio constante y obsesivo de la devastación que se desarrollaba tan lejos de mi alcance. Esa noche, tuve una visión. No era un sueño típico, era tan vívido, tan real, que parecía como si estuviera físicamente presente en el momento. Cada sensación era nítida, cada detalle parecía magnificado más allá de todo lo que había experimentado en el sueño. Podía sentir que esta no era una noche más, y lo que estaba a punto de presenciar era algo mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado. En la visión, me encontré de pie en una colina, mirando hacia la ciudad de Los Ángeles. Esta era la misma ciudad que solo había visto en fotografías, pero ahora estaba ante mí en toda su devastación, irreconocible y destrozada. Los incendios asolaban el paisaje, extendiéndose a lo lejos. Las llamas rugían como criaturas vivientes, devorando sin piedad casas, negocios y barrios enteros. Un humo espeso y negro se elevaba hacia el cielo, oscureciendo las estrellas y arrojando una oscuridad espeluznante sobre todo. Intenté acercarme, con la esperanza de ofrecer ayuda, pero mis pies estaban clavados al suelo. Me sentí completamente impotente, obligado a presenciar cómo el fuego se propagaba, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. No era simplemente una ciudad envuelta en llamas, parecía que el fuego tenía un propósito, un hambre profunda e insaciable. Las llamas saltaban de un edificio a otro, moviéndose a una velocidad que desafiaba el curso natural del fuego. Lo que comenzó como un desastre localizado pronto se intensificó, ya que el fuego se extendió más allá de los límites de la ciudad. Llegó a los suburbios, luego a pequeños pueblos, y antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, había cruzado a los estados vecinos. Observé con incredulidad cómo vastas tierras de cultivo se reducían a cenizas, bosques enteros eran devorados por completo en cuestión de segundos y las carreteras se llenaban de automóviles mientras la gente huía desesperada y presa del pánico. La destrucción parecía interminable,
como una fuerza que no se podía contener ni detener. Abrumada por la enormidad de lo que estaba presenciando, caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Levanté mis manos hacia el cielo, mi voz quebrada bajo el peso de mi dolor. Señor, grité desesperada, por favor, detén esto. No dejes que esto vaya más allá. Salva a la gente, salva a los niños. Envía lluvia, Señor, para apagar las llamas, para traer alivio. La tristeza que llenaba mi corazón era insoportable. No era solo la devastación que veía ante mí, era la absoluta desesperanza que irradiaba la gente atrapada en su camino. Casi podía escuchar sus gritos resonando en mis oídos, sus voces llenas de desesperación. El peso de su sufrimiento parecía oprimirme, y todo lo que podía hacer era orar. Allí, de rodillas, seguí suplicando a Dios. De repente, el aire a mi alrededor empezó a cambiar. El humo que había nublado mi visión pareció disiparse y una figura apareció ante mí. Era alto, su presencia era imponente pero estaba llena de una sorprendente dulzura. Su rostro brillaba con una luz radiante, cálida y relajante, como los primeros rayos dorados del amanecer. Llevaba una túnica larga que brillaba tenuemente, tejida con hilos de luz que parecían danzar con vida. No tengas miedo, resonó su voz, tranquila pero con un profundo poder. He sido enviado para mostrarte la verdad detrás de lo que estás presenciando. Quise hablar, hacer preguntas, pero no me salieron las palabras. Me quedé paralizada, cautivada por la figura que tenía delante. Su presencia era abrumadora pero reconfortante, como si estuviera en presencia de algo a la vez imponente y seguro. Comenzó a explicarme la verdad detrás de la devastación que había visto. Lo que había pensado que era un desastre natural, de hecho, estaba muy lejos de serlo. El incendio, reveló, no fue un accidente fortuito ni un acontecimiento desafortunado, sino algo mucho más oscuro, una manipulación orquestada por el propio diablo. El diablo, explicó, había distorsionado estos acontecimientos para servir a su malvado propósito, provocar la destrucción. Su objetivo era separar familias, romper comunidades y dejar a la gente ahogándose en la desesperanza. Mientras escuchaba, mi corazón latía erráticamente en mi pecho. Las llamas que había visto antes ya no eran solo fuego, se habían convertido en un símbolo del caos y la ruina que el diablo buscaba plantar en los corazones de la humanidad. La figura habló de cómo el diablo prosperaba con el dolor, la división y el sufrimiento, utilizando este desastre para difundir la desesperanza y la desesperación. Reveló que el diablo había comparecido ante el tribunal de Dios, acusando a la gente de los ángeles, señalando sus pecados y transgresiones. El peso de esta revelación fue aleccionador. Siempre había pensado en los ángeles como una ciudad llena de belleza, vitalidad y potencial, pero ahora era el objetivo de un plan oscuro y destructivo. El cielo, explicó la figura, estaba profundamente afligido por lo que estaba sucediendo. Los pecados del pueblo habían creado una separación de Dios, una división que solo podría crecer más a menos que algo cambiara. La gente se había apartado del camino de Dios y en cambio buscaba vidas centradas en la vanidad y los deseos fugaces. La figura habló de los ídolos que se habían arraigado en sus corazones, riqueza, fama, poder, cosas que habían reemplazado a Dios como el centro de sus vidas. Estos ídolos no eran simplemente estatuas físicas, sino las búsquedas y ambiciones que consumían su tiempo, energía y lealtad. En su búsqueda de estos ídolos, la gente se había alejado mucho del camino de la rectitud, estableciendo leyes y prácticas que se burlaban de la justicia de Dios, reemplazando la verdad divina con los deseos humanos. El peso de estas revelaciones me llenó de una abrumadora sensación de dolor y urgencia. Era un llamado al arrepentimiento, a un regreso al camino de la rectitud antes de que fuera demasiado tarde. La verdad detrás de la devastación no era solo el fuego, era la decadencia espiritual que había llevado a este momento. Cada palabra que la figura decía me llegaba al alma. No podía evitar reflexionar sobre el estado del mundo en el que vivimos y lo mucho que nos hemos alejado de los caminos de Dios. No era solo Los Ángeles la que estaba en crisis,
El mensaje de la figura parecía una advertencia universal para toda la humanidad. ¿Cuántas veces elegimos nuestro propio camino en lugar del suyo? ¿Con qué frecuencia ignoramos su llamado, atraídos por distracciones que nunca satisfacen ni satisfacen verdaderamente nuestras necesidades más profundas? La constatación fue aleccionadora. Había tantas cosas que habíamos dejado escapar de nuestras manos, tantas cosas que habíamos dejado ir en nuestra búsqueda de comodidades fugaces. Pero entonces, la voz de la figura se suavizó y compartió algo que alivió el peso aplastante de mi corazón. A pesar de todo, la misericordia de Dios no se había acabado. El Señor, me aseguró, seguía llamando a su pueblo. No los había abandonado, ni por un segundo. Estaba esperando, todavía anhelando que se volvieran a Él. Él anhelaba que se arrepintieran, que vieran la verdad de sus pecados y que lo buscaran con corazones llenos de humildad y sinceridad. La figura hablaba del profundo deseo de Dios de restaurar lo que se había perdido. Incluso ante tal devastación, el fuego no tenía por qué ser el fin. Había esperanza de renovación, pero requeriría un sincero retorno a Dios, un retorno que significara dejar de lado el orgullo, abandonar los ídolos y alejarse de los caminos que los habían llevado por mal camino. Solo al buscar a Dios con un corazón dispuesto a cambiar podría comenzar la verdadera restauración. Al escuchar sus palabras, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. La devastación que había presenciado era inmensa, pero la posibilidad de restauración era igualmente real. El amor de Dios, me recordó la figura, era mayor que cualquier destrucción. Su llamado al arrepentimiento no era una condenación, sino una invitación a volver a su abrazo, a recibir la misericordia y la sanación que Él ofrecía libremente. Fue un momento de gracia en medio del caos, una oportunidad para recuperar lo que se había perdido, para sanar lo que se había roto. La figura me reveló entonces ciertas cosas que se deben hacer para que se cumpla la voluntad de Dios con respecto a los ángeles. Me recordó que este no era solo un llamado para los afectados directamente por los incendios, sino un llamado de atención para los creyentes de todo el mundo. Este desastre, explicó, aunque trágico, presentaba una oportunidad para que los fieles se pusieran a la altura de su propósito como intercesores, ponerse en la brecha, orar y trabajar por la restauración de Dios. Instó a los creyentes a volver sus corazones hacia los ángeles, elevando la ciudad y su gente en oración. El poder de la oración, enfatizó, nunca debe subestimarse. Fue a través de las oraciones fervientes de los justos que la misericordia de Dios pudo fluir, que los planes del enemigo pudieron ser frustrados y que el proceso de restauración pudo comenzar. Los creyentes, dijo, deben unirse en la fe e interceder en favor de los ángeles, uniéndose para orar por la intervención de Dios, por la sanación de la ciudad y por las almas que habían sido afectadas por el desastre. La figura habló con urgencia sobre el tiempo en el que vivimos. Explicó que los desastres como el de Los Ángeles no eran solo calamidades físicas, eran señales espirituales, recordatorios de que el momento del regreso de Cristo se estaba acercando. Me instó a decirles a los creyentes que no solo oraran por la restauración de lo que se había perdido en Los Ángeles, sino que se prepararan para la restauración definitiva que vendría con la segunda venida de Cristo. La preparación para ese evento, me recordó, no era simplemente esperar y observar, requería acción, fe y obediencia. Los creyentes deben vivir con el corazón completamente vuelto hacia Dios, buscando la justicia y alejándose del pecado. Ya no bastaba concentrarse en la propia preparación espiritual. Tenían que convertirse en testigos para el mundo, ejemplos vivos de su amor, misericordia y verdad. En tiempos de crisis, la fe y las oraciones de los creyentes podían ser una luz en la oscuridad, trayendo esperanza a quienes se sentían abandonados y perdidos. Este es el momento, me dijo, para que los creyentes muestren al mundo el amor, la misericordia y el poder de Dios. Finalmente, me dejó con un solemne recordatorio, los desastres como el incendio de Los Ángeles no son solo advertencias sino también oportunidades de arrepentimiento, para los directamente afectados y para todos nosotros. Es un llamado a volver a Dios, a apartarnos de nuestros caminos y buscar su sanación antes de que sea demasiado tarde.
Las palabras de la figura pesaron mucho en mí, un profundo recordatorio de que los creyentes deben ponerse en la brecha por el mundo en general. Ya no se trata solo de orar por aquellos que conocemos o por aquellos que se vieron afectados inmediatamente por un desastre, se trata de buscar fervientemente la sanación, la misericordia y un retorno de los corazones a Dios para todas las personas. Este fue un llamado a los creyentes a ser agentes de transformación, a permanecer firmes con una fe inquebrantable, elevando sus oraciones no solo por los ángeles, sino por cada alma que necesita restauración. Al hacerlo, debemos mantener nuestros ojos fijos en el horizonte, siempre conscientes de que el regreso de Cristo se acerca. Es un regreso que hará nuevas todas las cosas, renovando no solo ciudades y tierras, sino cada corazón quebrantado y cada espíritu herido. La figura puso una mano suave sobre mi hombro y habló con una fuerza tranquila. Ve, dijo, y no tengas miedo. El Señor está contigo. En ese momento, la presencia de la figura se desvaneció y de repente me encontré de nuevo en mi habitación, sentado en la cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el olor persistente del humo parecía aferrarse al aire, aunque sabía que no era real. Fue como si la experiencia se hubiera grabado en mí, dejándome un recordatorio duradero de la urgencia de la oración y la necesidad de tener fe frente a la calamidad. Sabía que tenía que compartir esta experiencia lo más pronto posible, para que se pudiera ofrecer la oración, para que los corazones se conmovieran y para que el llamado al arrepentimiento y la restauración pudiera ser escuchado por todos.